Detrás del glamour, la belleza audaz y los papeles sin miedo, Meche Carreño llevaba un secreto, uno ligado a una de las figuras más temidas y controversiales en la historia de México, Arturo el Negro Durazo. Durante años, circularon susurros sobre su supuesto romance, una relación envuelta en poder, obsesión y misterio. ¿Fue solo otra conquista para el infame jefe de policía? ¿O había algo más profundo, algo más oscuro, entre ellos? En una revelación impactante, finalmente, habló sobre la verdad detrás de su conexión, exponiendo detalles que habían permanecido ocultos durante décadas. ¿Qué sucedió realmente entre Meche Carreño y el Negro Durazo? ¿Qué secreto se llevó con ella a la tumba? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la escalofriante realidad de este inquietante affair. Meche Carreño no era solo otra actriz. Era una fuerza de la naturaleza. A pesar de trabajar en lo que muchos consideran la época más oscura del cine mexicano, logró forjar un legado que aún perdura. Su talento, confianza y presencia innegable la diferenciaron de los estereotipos predominantes en la industria. Desde muy joven, quedó claro que Meche estaba destinada al estrellato. Con solo 11 años, ya estudiaba ballet, se sumergía en las artes y se preparaba para un futuro más allá de lo común. Tras completar la primaria en la prestigiosa Royal School, su camino hacia la fama apenas comenzaba a tomar forma. A diferencia de muchas actrices de la era del cine de ficheras, Meche nunca dependió de una sensualidad exagerada o interpretaciones teatrales para cautivar al público. No lo necesitaba. Su carisma natural y autenticidad hablaban por sí solos. Su papel en La Choca, junto a Pilar Pellicer, la consolidó como una actriz seria, dispuesta a romper límites y profundizar en personajes complejos. Pero no era solo su talento lo que la hacía inolvidable. Era la manera en que generaba admiración y deseo tanto en hombres como en mujeres. Su atractivo era magnético, atrayendo a la gente sin esfuerzo. Y, según los susurros del pasado, no solo eran fanáticos o miembros de la industria quienes la notaban. Se decía que figuras poderosas, incluidos altos funcionarios políticos, estaban obsesionados con ella. Y aquí es donde comienza la historia inquietante. No todos reciben con los brazos abiertos a las figuras de alto perfil. En el caso de Meche Carreño, algunos dicen que su creciente fama y su innegable atractivo llamaron la atención equivocada. Según rumores, se vio obligada a abandonar México tras recibir amenazas que pusieron en riesgo tanto su vida como la seguridad de su familia. ¿Qué tan cierto es todo esto? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es innegable es que su ausencia dejó un vacío notable en la industria del cine mexicano. Meche tenía una presencia imposible de ignorar. No era solo su belleza, era algo más profundo, casi magnético. Dondequiera que iba, las miradas la seguían, atraídas por el aura que la rodeaba. Nunca tenía que esforzarse demasiado. Había una elegancia natural en la forma en que se movía, en cómo miraba a las personas. Quienes la conocieron solían decir que, aunque fuera solo por un instante fugaz, tenía el poder de hacer que cualquiera se sintiera especial, como si perteneciera a su mundo. Todos en el mundo del entretenimiento tenían una historia sobre Meche Carreño. Su encanto era de esos que permanecían, susurrados mucho después de que se hubiera ido. Durante el rodaje de una de sus películas, un asistente de producción murmuró una vez: «Es como si ni siquiera estuviera actuando, es simplemente ella». Y no estaba equivocado. Meche no encajaba en el molde típico de las actrices de su época. Era diferente, y esa diferencia no solo la distinguió, también la convirtió en un blanco para aquellos que no estaban preparados para alguien como ella. En medio de un México en transformación, se abrió un espacio que parecía estar destinado solo para ella, como si el destino mismo hubiera estado esperando a Meche Carreño. «No se parece a nadie más», comentó una vez un director, luchando por encontrar las palabras para describir por qué su presencia en pantalla era tan impactante.
Pero no todas las conversaciones que giraban en torno a ella eran de admiración. Algunos dicen que su negativa a seguir las reglas no escritas de la industria le valió tanto seguidores como enemigos. Incluso hubo susurros de que ciertas figuras intentaron sabotear sus proyectos. Pero Meche siempre encontraba la manera de sobreponerse, regresando cada vez con más determinación para desafiar el statu quo. Fue esta paradoja, ser al mismo tiempo profundamente accesible y completamente inalcanzable, lo que la convirtió en un ícono. ¿Cómo logró alguien tan fuera de lo convencional existir en una industria tan rígida y conservadora? Tal vez nunca encajó del todo. Y quizás eso fue, precisamente, su mayor fortaleza. Dicen que Meche Carreño, sin siquiera intentarlo, se convirtió en el rostro de una generación en busca de identidad. En cada papel que interpretó había una honestidad brutal. No solo recitaba líneas, las vivía. Meche no actúa, Meche siente, susurraban los técnicos mientras ajustaban las luces, asombrados por la intensidad que aportaba a cada escena. Aunque no estuviera en los mayores éxitos de taquilla de la época, su presencia era innegable. Algunos productores evitaban trabajar con Meche Carreño, no por falta de talento, sino porque sabían que no podía ser controlada. Poseía un aire de desafío silencioso, no del tipo que exige atención con protestas estridentes, sino del que incomoda porque es real. ¿Qué opinas? ¿Qué dirán de esto en unos años?, preguntó alguien en el set mientras revisaban las tomas del día. Nadie tenía una respuesta, pero una cosa era segura. Meche dejó una huella imborrable en cada película que tocó. Y luego, su historia tomó un giro más oscuro, como si una sombra hubiera caído sobre el país y con ella, sobre su vida. Mientras el cine mexicano entraba en una era de decadencia, dominada por el auge de las películas de ficheras, Meche logró mantenerse al margen, negándose a ser parte de la locura. Pero alejarse de los peores excesos de la industria no significaba que pudiera evitar a los hombres poderosos que operaban tras bambalinas. Hombres que veían a mujeres como ella no como artistas, sino como trofeos. Fue durante esta época cuando el nombre de Meche supuestamente llegó a los oídos de Arturo el Negro Durazo, un hombre cuyo poder iba mucho más allá de los límites de la ley y la moral. Durazo, el infame jefe de la policía, convertido en magnate del poder, tenía una obsesión con el mundo del espectáculo, financiando películas y rodeándose de mujeres hermosas como si fueran parte de su colección personal. Se dice que, durante una de sus extravagantes fiestas en su infame mansión, el Partenón, alguien mencionó el nombre de Meche. ¿Y quién es esa?, preguntó Durazo, según los rumores. Tráiganmela. Para aquellos en su círculo, rechazar una invitación no era una opción. Durazo era conocido por exigir favores a las mujeres que lo rodeaban y tenía los medios para garantizar su cumplimiento. Se decía que su oficina estaba equipada con cámaras de vigilancia, observando todo. Lo que realmente sucedió tras esas puertas sigue siendo un misterio. Pero en un mundo donde la lealtad se compraba y la traición tenía consecuencias, los rumores que vinculaban a Meche con Durazo fueron suficientes para ponerla en peligro. Algunos dicen que por eso tuvo que abandonar México. La verdad, nadie la sabe con certeza. Pero lo único indiscutible es que su vida nunca volvió a ser la misma. Durante esos años oscuros, el poder y el abuso parecían inseparables, y las historias en torno a El Negro Durazo se convirtieron en leyendas turbias que aún persisten hoy. Su influencia no era solo política, se extendía como una telaraña, atrapando a algunas de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano. Durazo tenía la habilidad de obtener lo que quería, ya fuera con encanto o con intimidación, y se rodeaba de las mujeres más codiciadas del medio. Si el negro llama, más te vale presentarte. Se advertían entre sí las actrices, conscientes de cómo funcionaban las cosas. Pero no todas respondían a su llamado, y eso tenía consecuencias. Se rumorea que Gina Montes,
una popular vedette de la época, llamó la atención de Durazo, pero rechazó sus insistentes avances. Después de eso, él supuestamente comenzó a vigilarla, apareciendo en los lugares donde trabajaba y cenaba. La tensión creció hasta el punto en que, según quienes la conocían, Gina dejó México sin previo aviso, abandonando su carrera y cortando todo lazo con el país. Sacha Montenegro, por otro lado, tomó un camino diferente. No le costó mucho a Durazo presentarla al presidente José López Portillo, quien quedó instantáneamente cautivado por ella. Se convirtió en más que una estrella de la era de las ficheras. Fue el gran amor del presidente. Pero detrás del glamour de ese romance de alto perfil estaban las historias de mujeres como Gina, quienes eligieron el exilio en lugar de someterse a un sistema que devoraba a quienes se negaban a jugar bajo sus reglas. ¿Y Meche Carreño? Algunos dicen que vio el peligro venir y, al igual que Gina, decidió poner la mayor distancia posible entre ella y ese mundo. Se dice que cuando el negro Durazo puso la mira en Meche Carreño, no fue solo otro capricho pasajero, se convirtió en una obsesión. Para un hombre acostumbrado a obtener todo lo que quería, la negativa de Meche no fue solo un rechazo, fue un insulto personal, un desafío a su autoridad que no estaba dispuesto a ignorar. Pero Meche nunca fue una mujer que se dejara intimidar. No la deslumbraba el poder, ni la tentaban los lujos extravagantes que impresionaban a tantos. La reputación de Durazo, su arrogancia, su fama de mujeriego, su influencia desmedida, no significaban nada para ella. «No me gustas», le habría dicho una vez, delante de todos. Para un hombre como Durazo, que se alimentaba del control, esa clase de desafío era inaceptable. El rechazo lo enfureció y, según quienes estuvieron allí, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las amenazas. Primero, los mensajes, advertencias enviadas por hombres leales a Durazo. Luego, las sombras fuera de su casa. Vecinos juraban haber visto camionetas negras estacionadas frente a su calle durante horas. Algunos incluso afirmaban haber escuchado murmullos de que ella, o peor aún, su familia, desaparecería si no cumplía. Frente a una elección imposible, Meche tomó la decisión más difícil de su vida. Con el peligro acechando, dejó todo atrás. Su esposo, su hijo recién nacido, y cruzó la frontera hacia Estados Unidos. «Tengo que arrepentirme de lo que no hice», diría años después. Se dice que Meche Carreño no solo estaba huyendo por seguridad, estaba luchando para que el miedo no la consumiera, para no convertirse en prisionera de su propia vida. Años después, cuando el negro Durazo finalmente fue encarcelado, ella reapareció con cautela en la vida pública. Pero la Meche que emergió era más reservada, evitando el foco de atención que alguna vez la definió. Su última incursión conocida fue San Cristóbal, una importante empresa azucarera en Veracruz. Pero su verdadera despedida llegó con La diosa del mar, su última película, no solo una salida del cine, sino de un México que nunca dejó de ser peligroso para ella. En 2005 hizo su mudanza permanente, estableciéndose en Los Ángeles. Allí, al fin, encontró la paz que tanto había buscado. Y sin embargo, en un giro del destino casi poético, Meche formó parte de Durazo. La verdadera historia, una película que narraba el ascenso y la caída del mismo hombre que alguna vez la persiguió. Para muchos, su participación en la cinta se sintió como un acto simbólico, su forma de cerrar ese capítulo oscuro en sus propios términos. Otros lo vieron como un recordatorio silencioso de que, sin importar qué sombras la persiguieran, Meche Carreño nunca se inclinó ante ellas. Pero su historia no fue solo una de turbulencias. En el punto más alto de su carrera, trabajó junto a algunas de las figuras más influyentes del cine mexicano. Entre ellas, Juan Manuel Torres Sáenz, un director que se convirtió no solo en su socio creativo, sino en una presencia definitoria tanto en su vida profesional como personal. Juan Manuel Torres Sáenz, conocido por su aguda mirada social en el cine, vio algo excepcional en Meche Carreño.
no era solo otra actriz, era una musa, alguien que podía encarnar la inquietud de una generación sin necesidad de pronunciar una palabra. Su vínculo trascendía lo profesional. Quienes los conocían hablaban de un entendimiento tácito, una conexión que se traducía sin esfuerzo en la pantalla. De su relación surgió no solo una serie de películas con profundidad y propósito, sino también su hijo, Juan María Torres Carreño. Un niño del que se decía que heredó la sensibilidad de su madre y la inteligencia de su padre. Sin embargo, en 1978, su historia de amor llegó a su fin. Meche era distinta a las actrices que llenaban las pantallas del cine mexicano en la era de las ficheras, donde la desnudez a menudo se utilizaba como un truco barato. Cuando ella se mostraba en pantalla, nunca era gratuito. Cada escena, cada encuadre tenía un propósito. No estaba allí solo para ser observada. Estaba allí para decir algo. Su talento innegable le valió reconocimiento, diferenciándola en una industria que no siempre recompensaba la sustancia. A pesar de su fama, Meche tenía una relación única con la prensa, cordial, abierta, incluso juguetona. Cuando los reporteros la cuestionaban sobre las ofertas en el infame Casting Couch que plagaban la industria, ella esbozaba una sonrisa cómplice y respondía: «Oh, claro que me hicieron ofertas, pero ninguno podía pagarme». La década de 1970 trajo consigo altibajos. Algunas de sus películas más tardías no dejaron una huella imborrable, pero Meche jamás perdió su profesionalismo. Durante este periodo, Meche Carreño participó en un espectáculo innovador en Guadalajara. Junto a Rafael Elizondo, presentó La Mujer Perfecta, una actuación que fusionaba elegancia y sensualidad de una manera que cautivó al público. Deslizándose con gracia al ritmo de una melodía de piano, convirtió cada movimiento en algo más que un simple baile. Algunos incluso lo llamaron una obra de arte. Para los años 80, su camino se cruzó con el de Juan Gabriel, aunque su relación fue a menudo malinterpretada. Su primera colaboración no fue en el polémico video musical de He venido a pedirte perdón, donde Meche lució un impactante vestido rojo que se volvió icónico, sino en películas como Noa Noa y Es mi vida. Su química en pantalla alimentó rumores de un romance, pero quienes realmente conocían a Juan Gabriel sabían que sus intereses iban por otro lado. La misma Meche comentó en alguna ocasión que, en ciertos momentos, habían compartido no solo una habitación, sino incluso una cama, aunque entre ellos nunca ocurrió nada. Lo que sí compartían era un profundo afecto mutuo, uno que muchos confundieron con algo más. Con el tiempo, los supuestos hijos de Juan Gabriel desmintieron cualquier afirmación sobre sus relaciones con mujeres, repitiendo las palabras célebres del cantante: «Primero muerto que tortis». Y aunque Meche había sido una presencia importante en su vida, nunca se le consideró alguien que estuviera ahí en sus momentos más difíciles. Incluso en el set de El Noa Noa, la actriz Arlette Pacheco recordó cómo Meche parecía distante, sumida en su propio mundo. Era educada, compartía charlas ocasionales y comidas con el equipo de producción, pero rara vez pasaba tiempo con Juan Gabriel. Para alguien con quien se decía que tenía un lazo cercano, aquello resultaba extraño. Algunos interpretaron esto como indiferencia, otros como un profesionalismo extremo. Pero la verdad era que Meche Carreño siempre llevaba consigo un aire de misterio, algo que la hacía aún más difícil de descifrar. La vida de Meche Carreño nunca fue fácil. Abrirse camino en el cine mexicano como una mujer independiente y transgresora en una época en la que la sociedad se resistía al cambio no fue una hazaña menor. Cada papel que interpretaba parecía invitar a la crítica. Algunos la acusaban de falta de recato, pero nunca permitió que eso la afectara. «No tengo tiempo para preocuparme por lo que la gente dice de mí», declaró en una ocasión. Vivir bajo un escrutinio constante significaba enfrentar más que solo la opinión pública,
tenía que lidiar con la presión de hombres poderosos que intentaban controlarla y con los juicios morales de una sociedad que no estaba preparada para una mujer como ella. Sin embargo, el tiempo tiene una manera curiosa de cambiar las perspectivas. Con el auge de los movimientos feministas, muchas de las mismas voces que antes la condenaban comenzaron a reconocer su desafío como un acto de valentía. «Eres como Sara», llegaron a decirle algunos, reconociendo su coraje al desafiar estigmas y mantenerse fiel a sí misma. Pero el éxito nunca fue suficiente para protegerla de los golpes de la vida. Meche no solo tuvo que enfrentar los fantasmas del pasado, sino también los reveses personales y profesionales que, con el tiempo, dejaron cicatrices. Al final, esas pérdidas dejaron huella. En 1980, la tragedia la golpeó cuando Juan Manuel Torres, su expareja y padre de su hijo, murió en un accidente automovilístico en Tlalpan. Aunque ya no estaban juntos, el vínculo entre ellos era profundo, y su repentina muerte la destrozó. Ese momento no solo marcó el fin de una era, sino que la obligó a asumir por completo la responsabilidad de criar sola a su hijo, Juan María Torres. Esa mañana lo cambió todo. Aún así, intentó reconstruirse. Buscó refugio en Estados Unidos, trabajando como guionista y productora. Pero el destino, implacable como siempre, se negó a concederle paz. En 1988, la tragedia golpeó a Meche Carreño con una crueldad inimaginable. Su hijo, Juan María, murió en un accidente automovilístico en Nueva York, una pérdida que la destrozó de una manera que nada antes lo había hecho. El día que murió fue eterno. Una parte de mí se fue con él, admitió más tarde. Ese dolor la consumió, alejándola del mundo que una vez la había visto brillar. En lo más profundo de su tristeza, se refugió en la escritura, con la esperanza de encontrar consuelo en las palabras, pero el verdadero alivio nunca llegó por completo. Con el tiempo, buscó aún más distancia, mudándose a Francia en la década de 1990. Sin embargo, su estancia fue breve. Eventualmente, regresó a los Estados Unidos, donde llevó una vida de tranquila simplicidad. En su soledad, Meche encontró consuelo en la naturaleza y los animales. Se dedicó al activismo ambiental, rodeándose de hasta 30 perros, a los que consideraba sagrados. Para ella, eran más que simples compañeros, eran guías hacia el más allá. «Me acompañan a donde quiera que voy», decía cuando le preguntaban por sus fieles amigos. Algunos en los círculos artísticos franceses alguna vez la describieron como el apocalipsis ingenuo y perverso. Pero Meche eligió alejarse del foco público, abrazando la sombra en su lugar. Sus apariciones se volvieron raras, aunque cada vez que salía a la luz, algo era evidente. Aunque la tristeza nunca la abandonó por completo, había encontrado una manera de seguir adelante. Mucho antes de la tristeza, antes de la fama, y antes de convertirse en un ícono, solo era una niña de cabello negro azabache y una sonrisa luminosa. María de las Mercedes Carreño Nava, conocida para el mundo como Meche Carreño, nació el 15 de octubre de 1947 en Minatitlán, Veracruz. La vida allí transcurría con calma, envuelta en el calor de un pueblo pequeño, pero su madre tenía sueños más grandes. Cuando Meche aún era una niña, tomó la decisión de llevarla a la Ciudad de México, donde la esperaban nuevas oportunidades. A los 11 años, Meche ya estudiaba ballet. Dejó atrás Minatitlán para encontrarse con la inmensidad de la capital, un lugar donde forjaría su propio destino. Fue en la Ciudad de México donde descubrió su pasión por la actuación, inscribiéndose en la Academia de Arte Dramático Andrés Soler, donde dio sus primeros pasos sobre el escenario. Antes de conquistar los escenarios, Meche Carreño ya llamaba la atención. Su belleza era innegable, pero no se ajustaba a la imagen exagerada y voluptuosa de muchas modelos de su tiempo. En cambio, destacaba por su elegancia natural
y seguridad en sí misma, cualidades que pronto la harían inolvidable. Comenzó su carrera como modelo de trajes de baño, ganándose el apodo de la chica del monokini. En una época aún aferrada a valores conservadores, era un título audaz, pero Meche lo llevó con una gracia sin esfuerzo, sin permitir que las etiquetas la definieran. A pesar de su creciente fama como modelo, el teatro seguía siendo su primer amor. En 1964, debutó en los escenarios con El hombre y su máscara, una obra escrita y dirigida por Carlos Ancira. Compartió tablas con Alejandro Jodorowsky, un visionario que más tarde alcanzaría reconocimiento internacional. Aunque su papel como Elvira era pequeño, dejó una impresión duradera. Había algo en ella que hacía que la gente la notara. Ese mismo año, incursionó en el cine con pequeños papeles en El rufián y El santo contra Baron Bracola. No eran roles protagónicos, pero fueron suficientes para ponerla en el radar de la industria. Su verdadero punto de inflexión llegó en 1966, cuando conoció al fotógrafo José Lorenzo Sacani. Él vio más allá de su impactante belleza. Reconoció a una artista con el potencial de romper barreras. Su conexión fue instantánea y poco después se casaron. Convencido del talento de Meche, Sacani tomó una decisión audaz. Fundó una productora para crear su primer proyecto cinematográfico. Ese proyecto se convirtió en Damiana y los hombres, 1967, dirigida por Julio Bracho y con un guión escrito por la propia Meche. La película contaba la historia de una joven de Xochimilco que, por un giro del destino, se adentraba en el mundo del modelaje. En 1974, Meche Carreño alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con La Choca. Bajo la dirección del legendario Emilio "El Indio" Fernández, interpretó a una mujer indígena que luchaba por sobrevivir en un mundo de violencia e injusticia. Filmada en los paisajes agrestes de Tuxtepec, Oaxaca, La Choca era cruda e implacable, sin temor a mostrar las duras realidades de la vida rural. Desde la primera escena, quedó claro que no era una película común. Fernández eligió presentar al personaje de Meche con una imagen impactante, bañándose en el río, intacta y salvaje, encarnando tanto la pureza como la fortaleza que definían su papel. Su poderosa interpretación le valió el premio Ariel a la mejor actriz de reparto, consolidando su lugar en el cine mexicano. Tan solo 2 años después, protagonizó Zona Roja, 1976. Otro proyecto audaz que afianzó aún más su reputación como una actriz sin miedo a los desafíos. Por aquel entonces, comenzaron a circular rumores sobre un romance entre Meche y Emilio Fernández. El director, famoso por su carácter rudo y exigente, parecía tener una debilidad por ella. El indio se suaviza, y eso era extraño de ver, comentaron algunos miembros del equipo. Pero si su relación trascendió el set de filmación, sigue siendo un misterio. Otro relato más entretejido en el legado de sus colaboraciones. En sus últimos años, Meche eligió una vida más tranquila, alejándose del foco que alguna vez la iluminó con tanta intensidad. Encontró el amor nuevamente con un hombre llamado Juan, y juntos pasaron tiempo en Francia. Sin embargo, sus frecuentes viajes a Estados Unidos revelaban una realidad más sombría. Aquellos viajes eran para recibir tratamientos médicos, mientras luchaba contra una enfermedad invasiva. El 21 de julio de 2022, a los 74 años, la luz de Meche Carreño finalmente se apagó. Pero la huella que dejó en el cine mexicano sigue siendo imborrable. Aunque pasó gran parte de sus últimos años en soledad, su voz permaneció poderosa y su verdad innegable. ¿Qué opinas sobre la vida de Meche? ¿Crees que aún hay historias por descubrir? Déjanos tu comentario abajo. Y no olvides dar like y suscribirte para más contenido sobre escándalos olvidados e historias jamás contadas.